Una vez un joven alumno le preguntó a su maestro: maestro, ¿y cuál es el secreto de la felicidad? Y el maestro le contestó: bueno, el secreto de la felicidad es no discutir con tontos. El joven le respondió: pues maestro, yo no creo que ese sea el secreto de la felicidad. Ok, tiene razón, le respondió su maestro. El secreto de la felicidad. Todos hemos buscado el secreto de la felicidad, porque todos de una u otra manera queremos ¿qué? Ser felices. Entonces hemos buscado la felicidad de pronto en tener un buen trabajo, tener una economía estable, viajar, conocer lugares, teniendo una buena educación, pasando tiempo en familia. Estamos buscando continuamente ser felices, buscar la felicidad. Y ayer precisamente escuchando a un predicador, él decía: la búsqueda de la felicidad es precisamente lo que nos esclaviza. ¿Por qué? Porque la felicidad se basa en las posesiones y en las pasiones. Que cada uno tenga más, adquiera más, sea feliz. Porque se centra únicamente en mí, en el yo, antropocéntrico, egocéntrico. Pero hay una forma en la que realmente nosotros podemos ser felices, podemos alcanzar esa felicidad. Y es a la manera que nos enseña el Señor, que nos enseña Dios, no como la propuesta del mundo. Encuentra la felicidad de cualquier manera, búscala, no. Y Cristo nos da un ejemplo claro de cómo ser felices, porque Cristo vivió una vida feliz. ¿Y por qué Cristo vivió una vida feliz? Porque Cristo vivió para aliviar el sufrimiento de otros. La palabra del Señor dice que Cristo vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y lo que Él hizo fue entregar su vida para aliviar el sufrimiento del otro. Y es eso, es por medio de eso que nosotros podemos encontrar de una u otra manera la felicidad, ayudando a aliviar el sufrimiento de otros. No centrados en nosotros, buscar nuestra felicidad, buscar la manera y una vida únicamente centrada en mí, sino que yo pueda centrarme en otros y vivir también para aliviar el sufrimiento de otros. Y yo sé que usted lo ve continuamente, lo vemos en noticias. ¿Y hay sufrimiento o no hay sufrimiento? Hay sufrimiento. Y vivimos en un mundo donde hay continuamente sufrimiento. Las personas sufren producto de enfermedades, producto de la guerra, producto aún de una política mal manejada, emociones, desequilibrio, una economía difícil. Pero la mayor necesidad o el mayor sufrimiento del ser humano está en vivir una vida sin Jesús. Ese es el peor sufrimiento que alguien puede tener. Pero tú y yo podemos ayudar a aliviar el sufrimiento de otro. Y quiero que por favor vaya conmigo a Mateo, capítulo 9, versículo 35 en adelante. ¿Cómo aliviar el sufrimiento? ¿Cómo aliviar el sufrimiento? Y miren lo que dice la Escritura, versículo 35 del capítulo 9. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y qué dice el 36? Al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que ¿qué haga? Envíe, ¿qué? Obreros al campo. La verdad es que tú y yo
podemos aliviar el sufrimiento. Diga conmigo, podemos aliviar el sufrimiento. Y quiero compartirles rápidamente 3 acciones para aliviar el sufrimiento. Y la primera es al mostrar compasión. Aliviamos el sufrimiento al mostrar compasión. Porque fíjense que en el versículo 35 se muestra la actividad crucial o la triple actividad del ministerio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Pongan ahí, ¿qué hacía Jesús? Recorría, ¿qué más hacía? Y cuando recorría, ¿qué hacía? Enseñaba, ¿qué más? Sanaba y predicaba las buenas nuevas. Entonces vemos la triple actividad del ministerio de Jesús. Jesús no se centra en sí mismo, no se queda encerrado, sino que Jesús es un heraldo que va a anunciar buenas noticias. Pero también Jesús es maestro que va y enseña a otros. Y Jesús es el sanador que va y al recorrer va sanando y obrando y aliviando el sufrimiento de otros. Y es Jesús allí cuando recorre esas aldeas, esas ciudades, porque no se queda solamente en su lugar. ¿Qué hace? ¿Qué ve Jesús cuando recorre? La necesidad, ¿cierto? Ve al pueblo como ovejas sin ¿qué? Sin pastor. Y dígame usted, ¿qué pasa cuando una oveja no tiene pastor? Se pierde, ¿qué más? Queda desprotegida, no tiene sentido de orientación, se convierte en una presa fácil. ¿Para quién? Para el lobo, para que los animales feroces vengan y la coman. De hecho, si va a pastos equivocados, se puede envenenar comiendo lo que no es o caerse en el agua, ahogarse. Una oveja sin pastor realmente está totalmente desprotegida. Y es allí, al recorrer, al salir, que Jesús ve y dice, oiga, tengo compasión de estos porque están como ovejas sin pastor. Y es que aliviamos el sufrimiento al mostrar compasión. Jesús no sintió lástima, porque lástima, ¿qué es? Mirar la necesidad y decir ¿qué? Ay, pobrecito, bueno, ahí quedó, ¿cierto? No fue lástima, no fue vergüenza, no fue repudio. Jesús sintió compasión. Y la compasión, la palabra compasión significa retorcerse ¿qué? Los intestinos, que a uno le duela el estómago de ver la necesidad. Y la compasión significa sufrir juntos, que va mucho más allá de la empatía. La compasión es un deseo profundo de aliviar el sufrimiento de otro. No es lástima, que uno lo ve y no hace nada, sino que la compasión es cuando uno ve y uno siente, necesito hacer algo por esta persona. Y Jesús fue movido a la compasión. Y es allí cuando Jesús viene y dice, oiga, estas ovejas están sin pastor. Y yo creo que tú y yo tenemos que mostrar verdadera compasión por la gente que está afuera y que tiene necesidad. Tenemos que ser una iglesia que realmente tiene compasión por aquel que está perdido sin el Señor. Y entonces cuando uno escucha tantas noticias, ¿acaso no sentimos verdadera compasión cuando escuchamos noticias que niños están siendo reclutados para la guerra? ¿Acaso no sentimos compasión cuando escuchamos que allá en el Congo hay guerra civil y están muriendo un montón de personas? Sentir compasión. ¿Acaso no sentimos compasión por los habitantes de calle cuando uno sale y los ve ante esa necesidad? Y tú y yo estamos llamados a aliviar el sufrimiento de otros al mostrar verdadera compasión. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué está a tu alcance que tú puedas hacer? Porque no solamente es sentir, sino hacer algo. Entonces comparte un mercado con el que necesita. Entonces ve a un hospital para orar por aquel que está enfermo.
Entonces, cuando aquí dan el anuncio de que se necesitan kit de aseo para los que están presos de la libertad, somos los primeros en ¿qué? Venir y compartir y dar. Ante la necesidad tenemos que mostrar verdadera compasión. Y es allí donde Dios se manifiesta, porque Dios desea mostrar su amor a través de tu vida. ¿Qué más podemos hacer? Aliviamos el sufrimiento al responder en oración. Diga conmigo, responder en oración. Y entonces el Señor dice, la cosecha es abundante, pero los obreros son muchos. ¿Qué dice? Los obreros pocos. Y ahorita precisamente orábamos por eso, ¿no? Y dice el Señor, pidan, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Y precisamente es lo que estamos haciendo hoy. Y es que la palabra pedir traduce suplicar. El Señor ve la necesidad y dice, oiga, hay mucha necesidad, clamemos por obreros, clamen por obreros. Y es allí donde Dios hace y se glorifica y llama a los que tienen que llamar. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tanto usted ora por obreros? ¿Qué tanto en su diario devocional usted pide por obreros? Porque posiblemente nuestra oración solamente se centra en ¿quién? En nosotros. Señor, dame, bendíceme, ayúdame. Y se centra únicamente en nosotros. Pero ¿qué tanto en tu tiempo con Dios estás clamando por obreros? Y decir, Señor, envía obreros. Y es allí donde Dios se manifiesta. Entonces tú y yo podemos participar cuando pedimos y respondemos a Dios en oración. Vemos la necesidad, vemos la carencia y decimos, Señor, por favor, levanta obreros. Y es allí donde Dios, ¿qué va a hacer? Va a llamar a quien tenga que llamar. Y fíjense que cuando uno ruega al Señor por obreros, tres cosas pueden pasar. La primera es que uno ¿qué? Se abre uno mismo para que Dios ¿qué? Pueda llamarnos. Y no es que ahora por eso no vayamos a orar. No, ¿qué tal el Señor me llame a mí? Mejor no. Tenemos que ¿qué? Que orar, pedir, Señor, envía obreros para que en países musulmanes se levanten obras. Señor, envía obreros para plantar nuevas obras. Señor, envía obreros que participen en la cosecha de estos tiempos. Señor, envía obreros. Y también Dios crea un ambiente favorable para el cumplimiento de la misión. Porque Dios, ¿qué hará? En respuesta a nuestra oración, Dios va a llamar a quien tenga que llamar para que vaya y supla esa necesidad. Y lo tercero es que Dios bendice a la persona que ora por obreros. Porque literalmente estamos cumpliendo una tarea que el Señor nos encomendó. Clamen al Señor de la mies para que envíe obreros a la cosecha. Y Dios hará algo en respuesta a nuestras oraciones. Y no solamente debemos clamar por obreros, sino necesitamos clamar por cada necesidad. Porque Dios siempre hará algo en respuesta a la oración. Y creemos que Dios hará grandes cosas. En este tiempo que estamos orando, Dios suplirá, Dios obrará, Dios se glorificará. Porque Dios responde nuestras oraciones. Dios va a responder. Y esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué va a hacer Dios? Nos oye. Y en tercer lugar, aliviamos el sufrimiento al actuar en obediencia. Fíjense que una sección relevante es el capítulo posterior al capítulo 9 que acabamos de leer. Y el capítulo 10 del versículo 1 empieza diciendo, fíjense conmigo, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo
gratuitamente. Y es que aliviar el sufrimiento nosotros necesitamos actuar en obediencia. Fíjense, el Señor ve la necesidad. Dice, estas ovejas están sin pastor, rueguen. Pero inmediatamente ¿el qué hace? Él llama y comisiona a sus discípulos. Dice la necesidad, hay que hacer algo. Inmediatamente Él comisiona a los discípulos y les dice, oiga, les doy autoridad. Para lo que yo hago, ustedes también hagan. Y la palabra autoridad, fíjense que viene del griego exousia, que significa poder, gobierno, derecho, privilegio, habilidad, fuerza, competencia. Entonces el Señor les dice, la misma competencia que tengo yo, el mismo poder que tengo yo con el que estoy haciendo la misión, lo tienen ustedes para poder cumplir la tarea. Y esta palabra se cumple y es también para nosotros. El mismo poder que estuvo en Cristo Jesús está con nosotros para cumplir hoy nuestra tarea y nuestra misión. Es el mismo espíritu, es el mismo poder. Así como el Señor comisionó a sus discípulos, el Señor Jesús cumplió la tarea en su tiempo, comisionó la tarea a los discípulos y ellos cumplieron la misión. Y ahora en este tiempo, en este siglo, ¿a quién le corresponde? A ti y a mí. Y fíjense que el Señor no nos envía como, ay, vayan a ver ustedes qué hacen y defiéndanse como puedan. No, Él les dice, yo les doy toda autoridad. Y fíjese que cuando nosotros respondemos en obediencia, cuando tú vas, respondes al llamado del Señor, dice, Señor, ante la misión yo voy a ir, yo voy a obedecerte, voy a ser un líder de grupos, voy a ir a los hospitales a orar, yo voy a hacer esto o aquello. Dios te va a respaldar porque lo dice en su palabra, la misma autoridad, y cosas grandes Él hará en medio de nosotros. Pero ¿cómo Él se va a manifestar si nos quedamos sentados? Y entonces los obreros se vuelven pocos cuando Dios me llama y yo ¿qué hago? No respondo. Los obreros que el Señor ha llamado están aquí sentados en este tiempo. Pero la pregunta es, si tú estás obedeciendo la tarea y el llamado del Señor. Porque posiblemente Dios te haya dicho una y otra vez, mira, haz esto, sirve aquí, haz aquello. Pero a veces de pronto por temor o a veces esperando que nos den una invitación. No, sencillamente ¿qué tienes que hacer tú? Decirle al Señor, Señor, aquí estoy yo. Y cuando tú dices aquí estoy yo, le das de una u otra manera la posibilidad al Señor, que el Señor se manifieste poderosamente por medio de tu vida. Responder en obediencia. Responder en obediencia. Y la falta de obreros no se debe a una indisposición del Señor que no esté llamando, porque continuamente Él vive llamando. Más bien una indisposición del hombre en obedecer. Inmediatamente nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón. De una vez Él nos dice, eres comisionado, eres llamado a cumplir la tarea. Allí donde el Señor te ha puesto, en el trabajo, en la universidad o donde Él quiera que te envíe, allí tienes que hacer la misión y la tarea. Aliviamos el sufrimiento cuando respondemos al llamado del Señor. Y los obreros de este siglo están aquí sentados. Y lo único que tú tienes que hacer es, Señor, aquí estoy. Y Dios te usará para que prediques, para que lleve la buena noticia, para que a través tuyo se sanen muchos y su reino sea extendido sobre la tierra. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Se cuenta la historia de un médico misionero llamado Albert. Él comenzó un trabajo muy especial en África. En 1952 él ganó el premio Nobel de Paz. Y lo que él hizo con el dinero que ganó fue ampliar el hospital y el centro misionero. Un día un hombre enfermo, muy enfermo, llegó a ese lugar y teniendo la esperanza de que este médico, de que este hombre le sanara y le ayudara.
Cuando este hombre le dijo a Albert, le dijo a este misionero, le dijo, oye, pero tú que estabas por allá lejos, ¿quién te envió aquí? ¿Quién te envió aquí? Y él responde, el hombre de Nazaret me envió. Jesucristo me envió. Cuando otros estén escuchando el mensaje que tú vas a predicar, cuando otros estén escuchando la buena noticia que tú les das en medio de la aflicción, de la necesidad, cuando tú respondas al llamado del Señor y empieces a hacer discípulos en tu grupo, en tu lugar de trabajo, mucha gente te va a preguntar, ¿y tú por qué haces esto? ¿Quién te envió? Y que podamos decir, el Señor de Nazaret me envió a este lugar. El Señor de Nazaret nos ha enviado a ti y a mí en este tiempo. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y oramos? Y primeramente que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a mostrar verdadera compasión. Y la compasión se trata de acciones. Que tú le puedas decir, Señor, ayúdame a hacer algo esta semana, ¿qué puedo hacer? Que ante la necesidad, que cuando tú vayas en la calle, Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor te va a dar oportunidades para mostrar esa compasión. Lo segundo es que vamos a orar por obreros. Y si tú estás también desobedeciendo el llamado del Señor, dile, Señor, ya no más, voy a obedecerte, y que sea un compromiso. Que sea un compromiso de responder al Señor, pero también oremos para que el Señor nos ayude a hacer la tarea en este tiempo, porque nuestro tiempo es este. Levante allí sus manos y dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú has mostrado compasión para conmigo. Señor, gracias porque tú, Señor, me has amado profundamente, me has otorgado la salvación. Gracias, Señor, porque tú me has llamado, porque tú me has escogido siendo como soy de una u otra manera. Señor, gracias por habernos llamado, por habernos salvado, por habernos escogido, por tenernos por dignos, Señor, del llamado, de la misión, de la tarea. Señor, gracias. Pero hoy rogamos, Señor, que tú nos ayudes a sentir verdadera compasión por aquel que está perdido sin ti, porque esa compasión nos lleva a anunciar el mensaje, a predicar tu evangelio, a compartir las buenas noticias, porque para todos es la salvación que tú también nos has otorgado a nosotros. Señor, hoy levantamos nuestra voz y oramos por obreros. Dígale al Señor, Señor, envía obreros, envía obreros, envía obreros. Señor, levanta misioneros al mundo musulmán. Señor, levanta obreros para plantar una iglesia en cada municipio, en cada pueblo de Colombia y en las naciones de la tierra. Señor, levanta obreros para esta nueva temporada de grupos. Señor, levanta obreros para los ministerios que trabajan con las nuevas generaciones. Levanta obreros para el ministerio carcelario. Levanta obreros, Señor, que trabajen con los habitantes de calle. Levanta obreros que vayan a los hospitales a predicar tu palabra. Levanta obreros en cada iglesia, hija. Levanta obreros, Señor, que quieran cumplir la tarea y el llamado que tú les has encomendado. Señor, por favor, ayúdanos a quitar las excusas. Ayúdanos a decir, todavía no es el tiempo, cuando sí lo es, Señor. Ayúdanos a acudir en obediencia. Papá Dios, si aquí hay alguien que está huyendo de ese llamado, Señor, confirma ese llamado, confirma esa tarea, confirma esa misión. Permite que Él pueda responder a pesar del miedo, a pesar de lo que pueda estar viviendo, que se pueda responder a ese llamado, a esa tarea, a esa misión que tú nos has encomendado. Porque para este tiempo hemos llegado, para este tiempo hemos venido, para poder responder a la tarea y a la misión que tú nos has encomendado. Ayúdanos a no ser obreros pasivos en la misión. Ayúdanos a entender que esto también se trata de nosotros, que nosotros también hemos sido llamados y escogidos para esta tarea, y que si huimos de ella, Señor, de una u otra manera, tú nos llevarás
Señor, de vuelta, Padre, pero es mejor decirte a ti sí. Es mejor decirte a ti de una vez sí, Señor. Yo quiero responder a la tarea. Levante allí sus manos y dígale al Señor: Señor, ayúdame a cumplir la tarea y la misión que tú me has encomendado a mí. Tú sabes cuál es la tarea. Tú sabes cuál es el llamado. Tú sabes qué es lo que Dios te ha dicho de una otra manera, una y otra vez. Tú lo sabes, que puedas hoy decirle al Señor: Señor, heme aquí, no voy a huir más, voy a cumplir la tarea, la misión, voy a responder al llamado y voy a hacer lo que tú me has encomendado. Señor, gracias por lo que tú harás en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú harás, Señor, gracias.